Bueno, vamos a empezar esta clase con un pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada de factorización en factores primos, ¿no? Después de eso vamos a empezar con el tema nuevo que es congruencia, ¿no? Entonces, eh, repaso ponemos acá. Entonces recordemos, eh, sabemos que P mayor que cero es primo mayor que uno. Es primo si los únicos divisores positivos de P son uno y P. ¿No? Es decir, si tiene solamente dos divisores positivos, uno y P, ¿no? El uno no es primo, el 2 sí, el 3 sí, el 4 no, porque es 2 por 2, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, esto es un breve repaso. Vimos algunas propiedades. Propiedad muy importante que remarco, hay muchas. Si P divide A por B, entonces P divide A o P divide A B, ¿no? Esa es una propiedad muy importante de los números primos, ¿no? Si P es primo, ¿no? No sé dónde poner. P primo me faltó poner. Eso no lo entendía, pero bueno, aclaremos. Si P divide un producto, entonces divide uno de los dos. Los números que no son primos no satisfacen eso, ¿no? Siempre vamos a poder encontrar una por B. Si C es un número que no es primo, siempre vamos a poder encontrar A y B que sean... Hay un micrófono abierto que sería bueno apagarlo. Agustín, cerra el micrófono, por favor. Ahí está. Bueno. Y entonces ahora vamos a pasar al teorema más importante de los números primos, que es el siguiente. Junto en uno de algo que di en dos partes, ¿no? Teorema sea n mayor que cero entero, es decir, un número natural. Entonces, n se puede escribir como producto de primos de una única forma, salvo permutación de los primos, ¿no? Salvo permutación. Es decir, si A mayor que cero, primero A es P1 por PK con PI primos.
Alguien quiere unirse a esta reunión. Admite. Y segundo, si P es igual a Q1, QS, producto de primos, entonces K igual S, es decir, la cantidad de primos es la misma, y Q1, QK, ahora K pasa a ser S, es una permutación de P1PS, ¿no? Son los mismos primos permutados. Estos, estos de acá que estoy marcando acá se pueden repetir, ¿no es cierto? P1 podría ser igual a P2 igual a P38, ¿no? Lo importante es que si es el producto de ese primo, sean distintos o iguales, acá es K, ¿no? Sí, era el mismo K que ese, pero bueno, pongamos K por... si uno es producto de K primo y el otro de S primos, bueno, es el mismo producto. Hay K primos que intervienen en el número, que acá tengo que poner A, no P. Eh, hay la misma cantidad de primos que intervienen y P1, Q1, QK es permutación de P1, PK. Bueno, y entonces ahora hay varias notaciones, ¿no? Eh, hay varias notaciones. Eh, primero, solemos agrupar los primos iguales y entonces podemos escribir dado n mayor que 1, n igual a P1 a la E1, P2 a la E2, hasta PR a la ER, con P1, PR, todos primos distintos. No hay dos iguales, ¿no? A veces tenemos dos números primos, entonces esto es notación, a veces no es obligatorio escribirlo así, a veces ni siquiera conviene, pero a veces tenemos dos números compuestos, digo, a veces tenemos dos números nm mayores que 1 y escribimos, escribimos N y M eh, como multiplicación de todos los primos que intervienen en ellos, que intervienen, ¿no? ¿No? Entonces, N es P1 a la E1, P2 a la E2, PR a la ER, y M usamos los mismos primos, porque estamos usando los primos de los dos, P1 a la, a la F1,
P2 a la F2, PR a la FR, ¿no? Con 0 menor o igual que EI y 0 menor o igual que FI. Es decir, podría ser 0, EI o FI podrían ser 0, ¿no? Un primo que no es común, en alguno de los dos, el exponente 0. Pero estos son los primos que intervienen en ambos números, en n y m. Entonces eso nos permite, por ejemplo, formular el siguiente teorema. O proposición, mejor dicho. Profe, disculpe, después me puede mostrar un ejemplo de la notación, porque no me queda muy claro. Bueno, ya lo hacemos ahora. Gracias, gracias. De nuevo. Por ejemplo, sea n igual 2 a la quinta por 5 al cuadrado por 7 a la 1 por 13 al cuadrado. Y m es igual a 3 al cuadrado, 5 a la 1 por 11 al cuadrado por nada más. ¿Mm? Entonces, en la notación esta, tengo que usar los primos 2, 5, 7, 13, 3 y 11. Todos esos primos tengo que usar. Entonces, n pasa a ser 2 a la quinta, 3 a la 0, 5 al cuadrado, 7 a la 1, 11 a la 0, 13 al cuadrado. Y m pasa a ser 2 a la 0, 3 al cuadrado, 5 a la 1, 7 a la 0, 11 al cuadrado, 13 a la 0. ¿Está bien? Es una cuestión de notación. Acá pongo el 2 a la 0 que vale 1, que podría no ponerlo, para que quede igual que el de arriba, digamos, para que esencialmente se escriban con los mismos primos, aunque algunos primos no aportan nada, ¿no? 2 a la 0, 3 a la 0, 7 a la 0 no aportan nada, son 1. Pero lo pongo por una cuestión de notación, solamente de notación, ¿no? Entonces, usando esta notación, tenemos, pongamos como antes, si n es igual a P1 al E1 hasta PR a la R y M es igual a P1 a la F1 hasta PR a la FR, entonces, bueno, esto lo primero es, esto quizás lo vimos no como proposición, sino como un ejemplo, o quizás no lo vimos, no me acuerdo. N por M es, bueno, uno multiplica todos estos primos con estos primos elevado a las potencias respectivas. Entonces agrupamos en cada primo y las potencias P1 a la E1 por P1 a la F1 es P1 a la E1 más F1, ¿no? Las potencias con la misma base se suman las potencias, ¿no? Después viene P2 a la E2 más F2 y finalmente PR a la R más FR, ¿no? Entonces multiplicar se traduce en esta descomposición prima. Esta, de nuevo, la descomposición prima de n por m, porque es única, ¿no? Es única. Bueno, segundo, como colorario del primero, no lo vimos, pero es fácil deducirlo. N a la k es P1 a la k por E1, P2 a la k por E2, por PR a la k por R, ¿no? Y esto se deduce del hecho de que a la S a la T es a la S por T. Es una fórmula que nosotros conocemos ya. Entonces, con cada primo pasa eso. Cuando elevo a la K me queda P a la E1 a la K. Bueno, es P a la K por E1.
y así para cada prima, ¿no? Los agrupo como el producto conmutativo de producto. Bueno, y la tercera propiedad que queremos ver ahora es n divide m, si, solo si, E1 es menor o igual que F1. EI, digamos, para todo I, es menor o igual que FI, ¿no? Para 1, menor o igual que I, menor o igual que R. Y sí, digamos, esto lo vimos en la clase pasada. Si queremos que n divida m, entonces P1 a la E1 tiene que dividir a P1 a la F1, y eso solamente ocurre cuando E1 es menor o igual que F1, y así sucesivamente, ¿no? Estas son tres cosas básicas que ustedes deberían manejar y saber, ¿no? Bueno, después vimos también con esta notación lo del máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, ¿no? De nuevo pongamos, sea n igual a P1 a la E1 hasta PR a la R y m igual a P1 a la F1 PR a la FR. Entonces, el máximo común divisor entre n y m es P1 al máximo, perdón, al mínimo. Y ahora vamos a ver un ejemplo, no se preocupe. Al mínimo entre E1 y F1. P2 al mínimo entre E2 y F2. Y así sucesivamente hasta llegar a PR al mínimo RFR. Y el mínimo como múltiplo entre N y M es lo mismo pero con el máximo. P1 al máximo de E1 F1 por, vamos a escribir bien, E1 F1 por P2 al máximo de E2 F2 por PR al máximo RFR. Entonces, esta es una forma de calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo conociendo la descomposición prima de n y n, ¿no? Veamos un ejemplo. Eh, Usando este método, es decir, sin el logaritmo de Euclides, averiguar, no sé, pongamos dos números. Máximo común divisor de... Ahí me están pidiendo entrar. De, no sé, 170 y 250, y el mínimo común múltiplo de 170 y de los mismos números, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, 170 es 10, me salió medio fácil, por 17, no importa. 17 es primo, así que es 2 por 5 por 17. 250 es 10 por 25, ¿no? Es decir, que es 2 por 5 por 5 por 5. Esto es igual a 2 a la 1 por 5 a la 1 por 17 a la 1, y este es igual
a 2 a la 1 por 5 al cubo por 17 al 0, a la 0, ¿no? Tenemos que usar la notación donde ponemos todos los primos. Eso implica que el mínimo máximo común divisor es entre estos números, bueno, le pongo el igual directamente, el máximo común divisor, para quedarme en esta hoja, es igual a, el mínimo entre 1 y 1 es 1, entonces 2 a la 1. Ahora tengo que elegir el mínimo entre 1 y 3, ¿no? Los exponentes de 5. Entonces es 5 a la 1, y ahora tengo que elegir el mínimo entre 1 y 0, los exponentes de 17, que obviamente es 0. Entonces 17 a la 0, que no hace falta ponerlo porque eso. Y el mínimo común múltiplo es con el máximo. El máximo exponente entre 1 y 1 es 1, así que queda 2 a la 1. El máximo exponente entre de 5 al cubo y 5 a la 1 evidentemente es 3, esto es 5 al cubo. Y finalmente entre 17 a la 0 y 17 a la 1 me tengo que quedar con 17 a la 1. Y ahí queda la solución del ejercicio, del ejemplo. Es decir, este es un método, si quieren, por completitud, acá ponemos 17 a la 0, pero no aporta nada. Este es un método que, como ya les dije la clase pasada, no es bueno porque no es fácil encontrar la descomposición en factores primos de n y m. Pero una vez que uno sabe esa descomposición, es muy sencillo de aplicar. Bueno, ahora vamos a pasar a la clase de hoy. Esto es para que ustedes tengan un repaso de la clase pasada fue y tengan ya va a venir tarea relacionada con eso. Ahora pasemos a la clase de hoy. ¿Cuál sería el método más eficiente para descomponer un número grande? Me dicen. Bueno, no lo repasé hoy, pero el método más eficiente, digamos, por lo menos de los que yo conozco, es el método de la raíz. Vamos a repasar. Es una buena pregunta porque me hace repasar algo que no está mal repasar. En realidad el método de la raíz sirve para ver si un número es primo o no, pero si no es primo uno encuentra un divisor, ¿no? Entonces, el método de la raíz dice si dado n, digamos, n es primo, si para todo m menor o igual que raíz de n, m no divide n, ¿no? Ese es el método de la raíz. Entonces, nos evitamos unas cuantas comprobaciones, ¿no? Si el número es, por ejemplo, 10.000, en vez de hacer 10.000 comprobaciones para ver si es primo, tenemos que hacer 10.000 es 100%, 100 comprobaciones, ¿no? Entonces, ejemplo, pongamos 4.317. Bueno, ahora usemos el navegador para ver cuál es la raíz de esto. 1.317. Es 65, un poco más, 65,7, ¿no? Eh, ver si es primo, ¿no? A ver, capaz que es 4 y 3 7. Sí, no es primo porque divisible por 3, ¿no?
Eh, bueno, si no, hacer la descomposición. Descomposición, ¿no? Solución. Como 4 más 3 más 1 más 7 es, ¿cuánto es? 7, 8, 15. 4.317, es decir, 15 divisible por 3, y bueno, pongamos esto. Ya vamos a ver esto, cómo se justifica, ¿no? Esta es la regla del 3, pero ya la conocemos de antes. Y 3 dividido a 15 implica que 3 divide a 4.317, ¿no? Por lo tanto es 4.317 es 3 por 1000, bueno, hagámoslo otro. 4.317 dividido 3 es igual a 1.439. ¿No? Entonces ahora tenemos que ver si 1.439 es primo o no. La raíz de 1.439 es igual, no hay ninguna regla que yo conozca que me diga que eso es primo o no. Eh, la raíz de 1.439, ¿cuánto es? Es 37,9. Aproximadamente, digamos. Vamos a decir, 37,9. ¿No? Entonces, debemos verificar si m divide a 1.439 para 2 menor o igual que m, menor o igual que 37,9, pero 37,9 no es un entero, menor o igual que 37. Bueno, sospecho que no debe ser divisible por nada. Entonces, son 37 comprobaciones, digamos. Bueno, ¿No se puede supongamos. comprobar solo con los primos? Sí, se puede comprobar con los primos, ¿no? Se puede comprobar solo con los primos. Eso ya se los dije. Tal que 2 menor o igual que P menor o igual que 37. Ahí ya son muchos menos, es decir, con 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 29, 31 y ya está. Ah, 37 también es primo. Eh, Sospecho que no es divisible por ninguno, pero bueno. Eh, si no es divisible por ninguno, es primo. Es decir, el 1.439, ¿no? Bueno, háganlo después como ejercicio. Ay, Alejandro, Sí. Alejandro, como para que quede completo, falta el 17, me dicen. Ah, bien, bien. Ya he tenido varios problemas con eso de los primos, sí.
Vamos a hacer un lugarcito acá. Ahí está. Bien. Entonces, si ustedes comprueban con estos primos, está bien, reducen el problema de 1430 y pico comprobaciones a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 comprobaciones. Se reduce mucho. De cualquier forma, el método de usar los primos para ver el criterio de la raíz no es bueno, porque uno debería conocer muchos primos y no los conoce, digamos, no es fácil conocer los primos. Y el otro método que es con, digamos, el método que queda acá, que es con hacer 37 comprobaciones, no ahorra demasiado. Ahorra mucho, pero en números chicos, pero después cuando se hace muy grande es muy complicado. Es decir, en principio no hay ningún buen método para descomponer un número en sus factores primos, salvo el criterio de la raíz, que no es muy bueno tampoco, ¿no? Esta sería una forma, esto que hice yo es una forma de hacerlo, ¿no? Primero uno ve si no es primo divide, y lo que encuentra, de nuevo verifica si no es primo, y así sucesivamente. La clase que viene, si quieren, hacemos otro ejercicio de eso. Voy a hacer un ejercicio completo de descomposición de números primos en la clase, en el repaso de la clase que viene, para que ustedes vayan siempre teniendo esto. Bueno, ahora sí pasemos a la teórica de hoy. Vamos a ver congruencia, o congruencias, no sé cómo se dice. Este es un tema que es un tema de divisibilidad, pero se hace un capítulo aparte porque es un tema que por sí mismo requiere un desarrollo más amplio. Y además que es más interesante que lo que vimos antes, tiene más aplicaciones. En particular, en algún momento les voy a mencionar las de criptografía que son muy usadas en la actualidad. Bueno, ¿qué es la noción de congruencia? Nosotros cuando hablamos, digamos, ahora salió la discusión en Twitter de si el cero es par o no es par. Bueno, ustedes ya espero que hayan dicho todos que el cero era par, ¿no? Sí, por las salidas, no sé si la escucharon, por las salidas que en algunos lugares, acá creo que también se puede salir si el DNI es par o el DNI es impar. Bueno, alguna gente no demasiado, es decir, bastante culta teóricamente, preguntaba si un número terminado en cero era par o impar. Bueno, hubo algunos que decían que el cero no es par ni impar, pero los números terminados en cero sí son pares, cosas así. Hubo una profesora de matemática que dijo que el cero era par e impar al mismo tiempo. Bueno, se pueden escuchar muchas cosas, sobre todo en Twitter. Bueno. Pero lo importante de esto es que ser par o impar divide el universo de los números en dos conjuntos, los números pares y los números impares, ¿no? Que son conjuntos infinitos, que tienen la propiedad que, digamos, no hay intersección entre ellos, o un número es par o impar, ¿no? Y que la unión de ellos da todo, ¿no? Eso es una propiedad que tiene ser par o impar. Pero ¿por qué no lo hacemos con los restos módulo 3? Los restos de dividir por 3, digo, ¿no? Tenemos números que tienen resto 0, que tienen resto 1, que tienen resto 2. Tienen la misma propiedad que dividir entre par e impar. Están todos los números que tienen resto 0, todos los números que tienen resto 1, todos los números que tienen resto 2. Un número que tiene resto 0 no tiene resto 1, y el que tiene resto 2 no tiene resto 1, es decir, no tienen intersección entre ellos. Y además, la unión de ellos da todo. O un número tiene o resto 0, o resto 1, o resto 2. Bueno, y eso se puede generalizar. Se generaliza con el concepto de congruencia, que es el que vamos a ver ahora. Diremos que A es congruente con B módulo M si escribimos A congruente con B módulo M, si A menos B es divisible por M.
Bueno, hasta ahora no lo relacioné con lo que dije antes, pero en la próxima filmina ya lo vamos a ver. ¿No? Entonces, las primeras observaciones, es decir, repitamos, A es congruente con B módulo M si A menos B es divisible por M. ¿No? Observemos lo siguiente. Primero veamos las cosas triviales, digamos. A congruente con 0 módulo M, si solo si M divide A. Sí, ¿por qué? Que sea A menos 0 divisible por M significa que A es divisible por M, y viceversa. Si M es divisible por A, si A es divisible por M, A menos 0 es divisible por M también. Otra cosa sencillita. Si A es congruente con B módulo M, A congruente con B módulo M, disculpen, si solo si A menos B es congruente con 0 módulo M. Creo que en la próxima filmina vemos la demostración. Acá la idea tampoco es complicada, digamos. Que A congruente con B sea congruente con B módulo M es lo mismo que decir que A menos B es divisible por M. Y eso es lo mismo que decir, por lo anterior, que A menos B es congruente con 0 módulo M. Son propiedades sencillas, pero que hay que saber. No están hechas. ¿No? Las voy a hacer. Las voy a hacer porque justamente como son sencillas, está bien ver la demostración. Propiedad 1. Pongamos. A congruente con 0, módulo M, si solo si M divide A. Demostración. Entonces, por definición, A congruente con 0. Voy a veces omitir la palabra mod. Pongo la M entre paréntesis. Es una notación muy usual. A congruente con 0 módulo M, si solo si, esta es la definición, ¿no? Definición de congruencia. A menos 0, si solo si M divide A menos 0, ¿no es cierto? A menos 0, pero A menos 0 es A. Ya está. Propiedad 2, ¿ves? Son sencillas, pero yo hago la demostración porque nunca está de más hacer demostración. Sencillas, sobre todo, que son las que más se entienden. A congruente con B, módulo M, y solo si A menos B, congruente con 0, módulo M. Bueno, esta es la demostración todavía es más sencilla porque usamos la propiedad 1 en un momento. Primero escribimos la definición. A congruente con B, módulo M, si solo si M divide A menos B. Pero vimos por 1, esto es por definición, y esto vimos por 1, que esto es equivalente a que A menos B sea congruente con 0, módulo M. Ya está. No, si no se hace directamente, digamos, se repite la demostración de propiedad 1 y ya está. Estas serían dos propiedades básicas del módulo. Esto está. Bueno. Y acá viene la propiedad que relaciona con lo que que hablé primero. Tenemos la siguiente proposición. Sean A y B enteros, acá tenemos dos enteros A y B, y M un entero positivo. Entonces, A congruente con B, módulo M, si solo si A y B tienen el mismo resto en la división por M.
Esta ya es una demostración un poquito más complicada. La idea no es muy difícil, pero la demostración es... a ver, veamos una parte por lo menos. Veamos una parte. No estoy poniendo las hipótesis sobre A, B y M, ¿no? M es un entero positivo, A y B entero. Eh, eh, sí, no está bien expresado así. El resto de dividir A por M es igual al resto de dividir B por M. ¿Mm? Entonces, demostración. Ahora veamos si podemos hacer una demostración más o menos entendible, ¿no? Entonces tenemos A es igual a M por Q más R, y B es igual a M por H más S, ¿no? Con 0 menor o igual que R menor que M, y 0 menor o igual que S menor que M, ¿no? Supongamos, entonces fíjense, si yo hago, bueno, supongamos, no me quiero adelantar a cosas que vamos a probar después, supongamos que R menor o igual que S, R mayor o igual que S, más fácil. Entonces, A menos B es igual a M por Q menos H más R menos S. Entonces, como R es menor que M y le restamos algo que es más chico o igual, eso implica con 0 menor o igual que R menos S menor que, que M. ¿Mm? Porque R y S son más chicos que M, entonces si a R le resto S me queda más chico que M todavía. Como S es menor o igual que R, queda positivo también. Entonces, es el resto. A menos B por M. Es el resto dividido A menos B por M. Como A congruente con B módulo M implica que A menos B congruente a 0 módulo M. Eso implica que M divide A menos B. Bueno, en realidad estoy dando vueltas directamente por la definición. M dividido A menos B, eso implica que el resto de dividir A menos B por M es 0, ¿no? Si lo divide, el resto es 0. Entonces, esto era el resto, RS era el R menos S era el resto de dividir AB por M. Y el resto de dividir AB por A menos B por M es 0. Entonces, esto implica R menos S igual 0, y eso implica que R igual a S. Y ya está. ¿Mm? Bueno, y la vuelta la dejamos. No quiero hacer tan teórica la clase. ¿Mm? Pero lo importante es acordarse que si A es congruente con B módulo M, el resto de dividir A por M es igual al resto de dividir B por M.
Bueno, acá creo que está. Bueno, entonces, acá viene una filmina que está relacionado con lo que comenté al comienzo. Así como separamos z, los números enteros, en los números pares e impares, la propiedad anterior nos permite expresar los números enteros como una unión disjunta de m subconjuntos, ¿no? Ponemos ZR, así entre corchetes para distinguirlo de otras cosas que andan por ahí. Z sub R son los enteros, tal que el resto de dividir ese entero por m es R. Entonces, bueno, están los enteros con resto 0, con resto 1, con resto 2, hasta resto m menos 1. La unión de todos ellos a todo, y es una unión disjunta, ¿no? A veces se pone un puntito así para que se indique la unión disjunta. Esa es una propiedad importante de los números, de esta congruencia. Entonces, esta relación, porque en definitiva esta es una relación, ¿no? Congruencia es una relación, relaciona dos números, si son congruentes o no, tiene tres propiedades que nosotros ya hemos hablado con respecto a otras relaciones. Es reflexiva, es decir, X es congruente a X, módulo M, cualquier número es congruente a sí mismo, es simétrica, es decir, si X es congruente a Y, entonces Y es congruente a X, y es transitiva, es decir, si X es congruente a Y e Y es congruente a Z, X es congruente a Z. ¿No? Entonces, veamos por qué, despacito. Bueno, sea M mayor que 0, X y Z números enteros. Entonces, la primera propiedad es X es congruente a X módulo M. ¿Cómo se demuestra esto? Bueno, simplemente por definición casi. X menos X es igual a 0. Eso implica que M divide a X menos X. Eso implica que X es congruente a X módulo M. Usando la definición. Ahora nos dice que si X es congruente a Y módulo M, eso implica que Y es congruente a X módulo M. ¿Cómo vemos esto? Bueno, X congruente a Y módulo M implica que, o si solo sí, pues la definición, que M divide a X menos Y. Y entonces acá usamos un pequeño truquito, ni siquiera se llamaría un truco. Acá, ¿qué queremos probar? Queremos probar que M divide a Y menos X, a Y menos X. M divide a Y menos X. Bueno, pero si divide a X menos Y, divide a Y menos X, porque es menos X menos Y. Eso implica que M divide a menos X menos Y, que es igual a Y menos X. Eso implica que Y es congruente a X módulo M. ¿No? Estamos usando la propiedad que si M divide a, M divide a menos A. Y la tercera propiedad, quizás es un poquito más, no es mucho más difícil. Tenemos que X congruente a Y módulo M y congruente a Z módulo M. Es muy importante esta propiedad. Entonces queremos probar que X es congruente a Z módulo M, ¿no? Podemos ir transmitiendo la congruencia de alguna forma, ¿no? ¿Cómo demostramos esto? X congruente a Y módulo M implica que M divide a X menos Y. Esa es la definición. Por otro lado, tenemos que también se cumple que Y es congruente a Z módulo M. Eso implica que M divide a Y menos Z.
Pero sabemos que si m divide a y m divide a b, m divide a más b. Entonces esto implica que m divide a x menos y más y menos z. Pero esto no es nada más ni nada menos que menos y se va con y x queda con menos z, x menos z. Es decir, x congruente a z módulo n, ¿no? Porque m divide a x menos z, ¿no? Son todas propiedades sencillas de demostrar. Y son unos lindos ejemplos de lo que es una demostración. Bueno, acá están las demostraciones. Un poquito más cortas, pero están. Bueno, de acá ya hay propiedades que son un poquito más complicadas de demostrar, no mucho, pero un poquito más complicadas de demostrar, con la relación de congruencia. Y como dice en la filmina, la utilidad de las congruencias reside principalmente en el hecho de que son compatibles con las operaciones aritméticas. Específicamente, tenemos el siguiente teorema. Tenemos m, un entero positivo, y x1, x2, y1 y 2 enteros cualesquiera. Pero que cumplen las siguientes propiedades. x1 es congruente a x2 módulo m, e y1 es congruente a y2 módulo m. Entonces, se satisface lo siguiente. Primera propiedad, la propiedad x1 más y1 es congruente a x2 más y2. Fíjense, si x1 es congruente a y1 y x2 a y2, x1 más y1 es congruente a x2 más y2. Lo mismo pasa con el producto. A eso me refería con que la congruencia es compatible con las operaciones aritméticas, que es compatible con la suma y el producto. Ahora, x1 por y1 también es congruente a x2 por y2. Y finalmente, una consecuencia de b en realidad es la siguiente. Si x es congruente con y módulo m, y j es un entero, un natural digo, x a la j es congruente a y a la j módulo m, ¿no? Las potencias también mantienen la congruencia, ¿no? Veamos la demostración de las dos primeras y la tercera quizás también. Entonces tenemos hipótesis x1 congruente con y1 módulo m y x2 congruente con y2 módulo m, ¿no? ¿Era así o era? Alejandro, perdón, te interrumpo, Sí. están pidiendo si podés hacer algún ejemplo. De esto, sí. Bueno, hagamos un ejemplo y después arrancamos con una demostración. Hagamos módulo 5, por ejemplo. Entonces tenemos, por ejemplo, que 7 es congruente a 2 módulo 5. Pues 7 menos 2 es igual a 5 y 5 divide a 5, ¿no? Después, por ejemplo, 328 es congruente a 3 módulo 5. Pues 328 es igual a 5 por algo, que no sé qué es, más 3, ¿no? Porque 325 es múltiplo de 5, por eso. Entonces, 7 más 328 que es igual a 335, es congruente a
2 más 3 módulo 5. Pero fíjense además que acá se da que 5 es congruente a 0, módulo 5, ¿no? Porque 5 divide 5. Luego, 7 más 3, 28, módulo congruente a 0, módulo 5. ¿No? Porque 2 más 3 es 5. Fíjense eso, ¿no? ¿Qué pasa con la multiplicación? Bueno, multiplicar 7 por 3, 28 es complicado, si se quiere. Pero a nivel de congruencia, lo podemos reducir. Módulo 5, una cosa muy sencilla. 2 por 3, que es congruente a 1 módulo 5. ¿No? 6 es congruente a módulo 5. Pues 5 divide a 6 menos 1, que es igual a 5. ¿Se van dando cuenta por cómo es la cosa? Cuando uno trabaja con congruencias, eso lo vamos a usar muy a menudo, puede reducir, trabaja con números más chicos, digamos, de alguna forma, ¿no? Va reduciendo a los restos, como dice acá. ¿Entienden el ejemplo? Bueno, me dice nada, espero que sí. Ahora queríamos probar que sí, ¿cómo era? Ahí me olvidé lo que queríamos probar. X1 congruente a X2 y 1 congruente a Y2. Ya vamos a hacer muchos ejercicios, no se preocupe. Esto es algo que le vamos a dar 3 clases a congruencia. Primera cosa que queremos probar que X1 más X2 es congruente, no, X1 más Y1 es congruente a X2 más Y2 módulo M. Entonces, ¿cómo lo demostramos? ¿No? Entonces, las hipótesis son X1 congruente a X2 módulo M, si solo si M divide a X1 menos X2. Y 1 congruente a Y2 módulo M, si solo si M divide a Y1 menos Y2. ¿No? Entonces tenemos, estas son las hipótesis, tanto como para el primer ejercicio como para el segundo. Para la primera demostración como para el segundo. ¿No? Que M divide a X1 menos X2 y M divide a Y1 menos Y2. ¿No? Entonces, fíjense que esto implica, vamos a tener que poner así, esto implica que X1 menos X2 es igual a Q, a M por Q, y esto implica que I1 menos I2 es M por Q'. En realidad nos conviene más la última expresión, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver que M divide a X1 más Y1 menos X2 más Y2. ¿Mm? Es decir
decir que x1 más y1 menos x2 más y2 es igual a m por q segunda. ¿Mm? Bueno, entonces acá jugamos con estrella y 2 estrellas. Si sumamos, fíjense que si sumamos estrella y 2 estrellas, acá me queda x1 menos x2 más y1 menos y2, que es esto pero permutado. Entonces, fíjense que x1 más y1 menos x2 más y2 es igual a x1 menos x2 más y1 menos y2. Y esto por estrella y 2 estrellas es m por q más m por q'. Saco factor común m y me queda q más q'. Y ya está probado lo que queríamos probar, ¿no? Que esto es lo que queríamos probar. Esto es lo que queríamos probar y ya está probado. ¿Mm? Porque esto es igual a esto. ¿Mm? Bueno, la del producto la dejamos, no la vamos a hacer porque si no vamos a marearnos mucho. En todo caso la hacemos la clase que viene. Y la C tampoco, la dejamos. Se basa en eso, en tratar de escribir, en el caso de esta, de que x1 por y1 es congruente a x2 por y2, uno tiene que hacer tiene que ver que m divide x1 por y1 menos x2 por y2. Bueno, y se hace un truquito y lo escribe en función de estas congruencias. Y eso es lo que es parecido a lo anterior, pero un poquito más difícil. Están las dos demostraciones acá, la clase que viene voy a repasar haciendo la del producto, que es un poquito más difícil. Y esta es la de las potencias, que es esencialmente, digamos, es la del producto, pero habría que hacerla por inducción, digamos, ¿no? Bueno, quizás convendría, bueno, habría que hacer algunos ejemplos que yo no puse aquí, que son, a ver, veamos, quiero ver la práctica un poquito. ¿Para qué puede servir toda esta cuestión, ¿no? Bueno, para cuestiones de visibilidad esencialmente. Vamos a quemar algún ejercicio. A ver si... Por ejemplo, no, pero quiero hacer uno concreto con... bueno, acá no hay ninguno. Bueno, hagamos uno no tan concreto. Hagamos, por ejemplo, este ejercicio que les voy a decir ahora, de este mismo tipo había en la práctica 3. Sin embargo, es mucho más sencillo usando congruencia, ¿no? Ejemplo o ejercicio. Que es el ejercicio 2 de la práctica 4, ¿no? Probar dado n mayor o igual que 1, probar que 3 divide a 4 a la n menos 1. Recuerden que en la práctica
En la práctica de 3 había ejercicios de este tipo que se hacían por inducción en general, ¿no? Uno suponía que era cierto para acá, que 3 dividía 4 acá menos 1, y después, usando eso como hipótesis inductiva, probaba que 3 dividía 4 a la k más 1 menos 1, ¿no? No era muy difícil, pero era medio largo. La congruencia nos permite dar una solución mucho más sencilla. 3 divide 4n menos 1, si solo si 4n menos 1 es congruente a 0 módulo 3. Si solo si. Fíjense que las propiedades anteriores nos indican que si yo sumo, que puedo hacer pasaje de término, ¿no? Que si yo sumo 1 a ambos lados, me queda 4n, 4 a la n congruente a 1 módulo 3, ¿no? Eso es una observación que tendría que hacer, que esto nos permite hacer pasaje de término, las propiedades que vimos antes, ¿no? Esta propiedad, que x1 más y1 es congruente a x2 más y2, nos permite hacer pasaje de término. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, entonces, que 3 divide a 4n menos 1 es lo mismo que probar que 4n es congruente a 1 módulo 3. Ahora bien, ¿4 es congruente a módulo 3, ¿no? Porque 4 menos 1 es 3, es divisible por 3. Eso implica que 4 a la n es congruente a 1 a la n módulo 3. Pero 1 a la n es 1. Y ya está. Fíjense qué sencillo se ha transformado el ejercicio de la práctica 3, que lo teníamos que hacer por inducción, que no era muy difícil, pero era largo, se ha transformado en un ejercicio muy, muy corto de congruencia. ¿No? Bueno, la congruencia sirve para este tipo de cosas. ¿No? ¿No? Entonces, una observación que yo dije que iba a hacer, que también la voy a hacer la clase que viene, es observación. Si A más C es congruente a B más C módulo M, eso implica que A es congruente a B módulo M. ¿Mm? Podemos simplificar. Simplificar no debemos hacer. O también, si quieren poner, si A congruente a B más C módulo M, eso implica que A menos C es congruente a B módulo M. Estas son propiedades que se usan muchísimo, ambas propiedades. Todas se deducen de la suma muy fácilmente. Y son propiedades que se usan mucho, ¿no? Que esencialmente es el pasaje de término, la 2. Y otra importante, si A por C congruente con B por C módulo M, implica que A es congruente a B módulo M, ¿no? Por supuesto, C distinto de C, ¿no? En este caso, podemos dividir. ¿Cómo demostramos esta propiedad? ¿No? Bueno, A más C congruente a B más C módulo M, y como C es congruente a C módulo M, ¿no? Recuerden que todo número es congruente a sí mismo. Eso implica, o menos C, pongamos menos C. Eso implica que A más C menos C es congruente a B más C menos C módulo M. Pero esto es, A más C menos C es A congruente a B módulo M. La 2 es por el estilo. Sumo menos C a ambos lados y listo. A congruente a B más C módulo de M. Y sabemos que menos C es congruente a menos C módulo de M. Eso implica
que A menos C es congruente a B más C menos C, que es B módulo E. ¿No? Todos se deducen de las propiedades esas que están en la filmina, que respeta la suma y que respeta el producto. La propiedad 3 es con respecto al producto, las primeras dos que respecto a la suma. A por C. No, esto está mal, esto está mal. Eso es para cuando es primo, no sé. Esta no la podemos probar porque está mal. Digamos, lo que sí está bien es, digamos, lo que quería en realidad escribir, porque no quiero probar cosas, quiero probar cosas sencillas. Al revés, ¿no? Esta es la que quería escribir, la que es al revés. A por C. Esta sí es cierta. Si tengo A y B congruente módulo M, multiplico por C ambos, me queda congruente, ¿no? Entonces, que A sea congruente a B módulo M, y como C es congruente a C módulo M, usamos entonces esta propiedad, ¿no? Acá recuerden que si x1 es congruente de x2 y y1 es congruente de y2, x, el primero por el primero y el segundo por el segundo son congruentes. Bueno, acá usamos la misma propiedad. El primero por el primero A por C es congruente con el primero con el segundo por el segundo. Eso implica que A por C es congruente a B por C módulo. Entonces, esto nos permite trabajar de una forma muy sencilla y es como que nos tenemos que mentalizar que es como una especie de signo igual en cierto contexto. Módulo M, es un igual módulo M. Entonces, todas las propiedades de suma y producto las podemos transmitir de un lado a otro, ¿no? Que fue lo que hice en el ejercicio anterior, digamos, ¿no? En el ejercicio anterior. Y vamos a hacer más en el futuro. Ahora sigamos un poquito con la teoría. En la clase que viene vamos a hacer bastante. Bueno, vamos a hacer algo que es una aplicación de la congruencia, ¿no? Vamos a estudiar la regla del 9. Ustedes conocen la regla del 3 y la regla del 9. Vamos a hacer la regla del 9. La regla del 3 es muy similar. La regla del 9 era cuando uno quería ver si un número es divisible por 9, sumaba todos sus dígitos y veía si esa suma era divisible por 9. Bueno, ¿cómo se justifica eso? Bueno, probemos primero el siguiente teorema. Tenemos xn menos 1, x0, que es la expresión de un número en base 10, ¿no? Estos son los dígitos de un número en base 10, ¿no? Es la representación del entero positivo x en base 10. Entonces, ese entero positivo x es congruente a x0 más x1 más xn módulo 9. ¿Cómo hacemos la demostración? La hacemos aparte, después la vemos ahí. Queremos demostrar que si x es x, ¿cuánto era? Xn hasta x0, xn, x0 en base 10, entonces x es congruente a xn más xn menos 1 más x0 módulo 3. Es como que parece difícil, pero no lo es. Van a ver que no lo es. Parece un resultado como medio raro, pero fíjense lo siguiente. Observemos que 10 es congruente a módulo 1 módulo 9, ¿no? Porque 10 menos 1 es 9.
9 dividido a 10 menos 1. Entonces 10 es congruente a 1 módulo 9. Por lo que vimos al comienzo de la clase, de las propiedades de la congruencia, 10 a la i es congruente a 1 a la i, que es igual, en particular congruente, a 1 módulo 9. Es decir, cualquier potencia de 10 es congruente a 1 módulo 9. Luego, x, que es igual a xn por 10 a la n más xn menos 1 por 10 a la n menos 1 más x1 por 10 más x0 es congruente. Bueno, 10 a la n es 1. Entonces xn por 1. 10 a la n menos 1 también es 1. Entonces, xn menos 1 por 1 más x1 por 1 más x0. Y esto es congruente a, bueno, es igual en realidad a xn más xn menos 1 más x1 más x0 módulo 9. Y ya está. Fíjense que no es muy difícil. No es para nada difícil sabiendo que la congruencia respeta sumas, productos y potencias. Sabiendo eso sale muy, muy sencillo. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la regla de 9? ¿Qué tiene que ver esto con la regla de 9? Bueno, tiene mucho que ver en realidad, está muy cerca de esa regla. Vamos a probar que si 9 divide a x, entonces, a ver, acá es, sí, 9 divide a la suma de los dígitos, que es la regla de 9. Esta es la regla de 9, ¿no? El corolario es la regla de 9. Entonces, veámoslo acá. Probemos que si 9 divide a x, si solo si 9, con la anotación de la página anterior, ¿no? Divide a xn más x1 más x0. ¿No? ¿No? Entonces, observen lo siguiente. 9 divide a x, si solo si x es congruente con 0 módulo 9, ¿no es cierto? Eso lo vimos al comienzo. Como x es congruente con xn más xn menos 1 más x1 más x0 módulo 9, por la propiedad transitiva, digamos, x congruente a 0 y 0 es congruente a x, digamos, y x es congruente a esto, entonces 0 es congruente a xn más xn menos 1, o lo prefiero escribirlo al revés. xn menos 1, más x1 más x0 es congruente a 0 módulo 9. Es decir, resumamos. 9 divide x, si solo si, xn más xn menos 1 más x1 más x0 es congruente a 0 módulo 9. Y eso es si solo si 9 divide a esto. Y ya está. Es decir, este resultado es aplicar el teorema anterior en el caso que x sea congruente a 0. Nada más que eso. Bueno, entonces, congruencia justifica una regla que fue
por todos conocidos y que no sabíamos por qué. La regla del 3, ejercicio, hacer la regla del 3. Yo lo voy a hacer el jueves, pero ustedes pueden hacer cuál es la regla del 3. La regla del 3 ustedes saben que es 3 divide x y solo si 3 divide a la suma de los dígitos del número. Entonces, la regla del 9 también nos permite probar ciertas cosas. Por ejemplo, en este caso, quiero ver, yo les digo, demuéstrenme que 54.321 por 98.765 no es este número. No es este número. Yo digo, no, no lo es. Bueno, uno puede hacer la multiplicación y ver que no lo es, o puede usar el teorema, ¿no? 54.321 es congruente a 5 más 4 más 3 más 2 más 1, que es 15, que es congruente a 1 más 5, que es 6 módulo 9. 98.765 es 9 más 8 más 7 más 6 más 5, que es 35, que es 3 congruente a 3 más 8, 3 más 5 que es 8, módulo 9. Entonces, usando las propiedades que ya vimos antes, la transitiva, que mantiene la multiplicación, que mantiene la suma, esto por esto es lo mismo que esto por esto. Es decir, 54.321 por 98.765 es lo mismo que 6 por 8, que es 48. Pero módulo 9, 48, es lo mismo que 4 más 8. Eso es 12, que por el teorema es igual a 1 más 2, que es 3. Mientras que este número, es decir, llegamos al resultado que este número, la multiplicación, es congruente a 3 módulo 9. Mientras que este número, bueno, para hacer la congruencia módulo 9 tenemos que sumar todos sus dígitos, 5 más 3, bueno, así. Eso da 37, que módulo 9 es 10, o directamente 37 dividido 9 da 6 y el resto es 1, nos queda 1. Entonces nos queda que módulo 9, este número, es congruente a 1. Bueno, entonces, si este número es congruente a 3 y este número es congruente a 1, no pueden ser iguales. Esa sería la cuestión. Veamos la regla del 4 para terminar. Nadie la conoce la regla del 4. Yo por lo menos nunca me la acuerdo. Es decir, es que la regla del 4 que uno conoce es, uno se fija en las centenas si es divisible por 4. ¿No? Si es, entonces, 500.432.328, el número es divisible por 4 si 28 es divisible por 4. Y en ese caso sí, es 4 por 7, 28. Pero hay una regla distinta, que por ahí es más sencilla, o por ahí es más difícil de acordarse, pero es más cortita por lo menos. La regla dice que un número es divisible por 4 si el número de centenas multiplicado por 2 más el número de las unidades, el número de las decenas multiplicado por 2 más el número de las unidades es divisible por 4. Veamos cómo se hace eso. Entonces probemos que 4 divide x, es decir, bueno, primero pongamos para ser prolijos cómo es x, ¿no? X es xn, x1, x0 en base 10, ¿no? Se escribe en base 10 con estos dígitos. Entonces, 4 divide x, sí, solo sí, 2
x1. Si 4 divide a eso. Y solo si 4 divide a 2x1 más x. ¿No? Entonces el problema se reduce muchísimo porque 2x1 más x0 es un número menor que 30, seguro. ¿Mm? Demostración. Bueno, fíjense que hagamos, digamos, uno que tiene que ver en estas reglas es las potencias de 4 a qué son congruentes, ¿no? 1 es congruente, 1 que es 4 a la c es congruente con 1 módulo 4, eso no hay duda. Módulo de, perdón, las potencias de 10, módulo 4. Bueno, lo primero lo escribí. 1, dije mal, pero lo escribí. 1 congruente con 1 módulo 4. 1 es 10 a la 0. Después 10 es, si uno lo divide por 4, el resto es 2. Entonces, congruente con 2 módulo 4. ¿No? 10 al cuadrado, ¿cuánto es? Es 100. Bueno, pero 100 es divisible por 4. Entonces, si es divisible por 4 es congruente a 0 módulo 4. Y ahora 10 al cubo, ¿cuánto es? Bueno, es 10 al cuadrado por 10, que sería equivalente a 0 por 10. Que es equivalente a 0, sí, módulo 4. Si son todos equivalentes a 0, módulo 4, ¿no? 10 a la i es congruente a 0, módulo 4, si i mayor o igual que 2. ¿No? Por la misma razón que el 10 al cubo, por esa razón. ¿No? Luego, x es congruente, es igual en realidad a xn por 10 a la n más xn menos 1 por 10 a la n menos 1, más, pongamos el x2 por 10 al cuadrado, más x1 por 10, más x0. Y esto es congruente, módulo 4, a xn por 0, más xn menos 1 por 0, porque 10 a la n menos 1, 10 a la n son todos 0. Más x2, el 10 al cuadrado es 100, que es congruente a 0. Más x1, 10 es congruente a 2. Y esto todo módulo 4 es congruente, me está quedando corto, a, esto se hace todo 0, me queda 2x1 más x0 módulo 4. Entonces probamos que, como en el caso de la regla del 9, primero probamos que x es congruente a 2x1 más x0 módulo 4. Entonces, ahora queremos probar el resultado. 4 dividida de x y solo si 4 dividida de 2x más 1 más x0. Entonces, 4 dividida de x si solo si x es congruente con 0 módulo 4. Si solo si 2x1 más x0 congruente con 0 módulo 4. Porque como son congruentes x y 2x1 más x0, puedo reemplazar x por 2x1 más x0. Y 2x1 más x0 congruente a 0 módulo 4, sí, solo sí. Sí, solo sí. 4 divide a 2x1. Bueno, entonces ahí salió la regla del 4. Se puede hacer regla de cualquier número, ¿no? Es decir, haciendo siempre congruencias, viendo cuánto es 10 a la n congruente con ese número. Por supuesto que la regla del 7 debe ser, no sé si no será más difícil, debe ser más difícil que dividir por 7, ¿no? Pero en general, digamos, las que salen útiles, que ya vamos a hacer la clase que viene algunas, son las de
La del 5, que todo el mundo la sabe, son los números que terminan en 0 o 5. Que esa quizás no hace falta ni congruencia para hacerla, creo que sale solita. Y la del 11, que no es tan trivial. La del 11 no es para nada trivial. Es la regla que dice que si uno suma alternadamente los dígitos ¿no? Para que tenga ganas de hacerla, le digo cómo es, y la puede mostrar puede hacer como ejercicio. Este no es tan directo, este es un ejercicio no tan sencillo. Regla de 11. Entonces, 11 divide x, si solo si, sumatoria desde igual 1, desde igual 0 hasta n, de menos 1 a la i de x si 11 divide. Es decir, esta sumatoria asusta, pero en realidad, hagamos un ejemplo. Por ejemplo, 3, 2, 8, 7, a ver, 3 más 8, 9, creo que este es muy... A ver, veamos. La pregunta, ¿11 divide esto? Entonces, hago 9 menos 7 más 8 menos 2 más 3. ¿No? Tengo que hacer la suma alternada de los dígitos, ¿no? De atrás para adelante, de adelante para atrás, lo mismo. Entonces esto me queda 2 más 8, 10, menos 2, 8, más 3, 11. Entonces sí, 11 divide 11, luego 11 divide a 3, 2, 8, 7, 9. Es mucho más fácil que dividir, ¿no? Bueno, acá han visto un poquito la utilidad de la congruencia. Ya en la clase que viene vamos a ver otros ejemplos. Y en cuestiones de aritmética es muy, muy útil. Bueno, ahora dejamos unos 15 minutos de descanso, o 12 minutos. Son y 38. Y 50. Arrancamos de nuevo. ¿Se me cortó? Alejandro, tenés el micrófono, ¿no? Por las dudas. Se cortó en algún momento, ¿no? ¿O no? No. Ah, por eso tengo ahora doble. Listo. Bien. Bueno, entonces hasta las 50, en 50 arrancamos, ¿no?